¿Qué tal? Un saludo para todas y para todos. Estamos nuevamente con una videoguía sobre la temática vista en la anterior clase. Recuerde que hemos estudiado lo que es la interpolación de movimiento, el símbolo clip de película y además de eso miramos lo que son las herramientas 3D. ¿Listo? Entonces empecemos repasando lo que es la interpolación de movimiento. Abriré un nuevo documento. Listo. Y en la interpolación de movimiento solo basta con que usted tenga un elemento en el espacio de trabajo y ese elemento lo seleccione y lo convierta en símbolo. Ya habíamos convertido en símbolo gráfico. En este caso, para la interpolación de movimiento necesitamos convertirlo no en símbolo gráfico, sino en clip de película. Entonces recuerde, para convertir un elemento a símbolo, usted lo selecciona, ¿sí? Como yo lo tengo seleccionado aquí, y presiona la tecla F8. Con F8 le sale la ventanita en la cual usted debe darle un nombre, ¿sí? Y bueno, en este caso debe cerciorarse de que diga clip de película. Aquí por defecto tiene clip de película, pero podría estar como botón o como gráfico. Entonces, si le sale gráfico o botón, pues simplemente lo cambia a clip de película. ¿Listo? Le da aceptar y listo, ya es un símbolo clip de película. Si yo mire, doy clic acá en la parte blanca y regreso y doy clic nuevamente en el cuadro, aquí en la barra de propiedades me sale que es un símbolo clip de película y me dice el nombre, ¿no? Que es cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo el elemento convertido en símbolo clip de película. Ahora para animarlo con la interpolación de movimiento, ¿sí? Ya no es necesario que yo especifique un fotograma clave final. Acuérdense que antes con la interpolación de forma y la interpolación clásica especificamos dos fotogramas, ¿sí? Para crear la interpolación. Acá no necesito más que un fotograma. Yo simplemente en ese primer fotograma que lo tengo acá, mire, aquí está, ¿no? En la capa. Yo simplemente selecciono ese fotograma y le doy clic derecho y le doy crear interpolación de movimiento. Ya hemos usado interpolación de forma e interpolación clásica. Vamos a usar en este caso interpolación de movimiento. Cuando selecciono interpolación de movimiento me sale un segmento azul, ¿sí? Una barrita azul a partir de ese fotograma que yo seleccioné, ¿sí? Que dura 24 fotogramas, o sea, un segundo. Me sale un segundo de interpolación, ¿sí? Que yo puedo animar. Ahora, esta barrita yo la puedo seleccionar. Fíjese que yo solo doy un clic en cualquier lugar de la barrita y se selecciona todo el segmento, ¿sí? Que yo lo puedo arrastrar y puedo mover toda la interpolación. ¿Listo? O también puedo ubicarme con el cursor en el borde de ese segmento azul, ¿no? Y fíjese que cambia el cursor a esta flechita, ¿sí? Esta flechita doble. Entonces doy clic, mantengo presionado en ese punto, doy clic, mantengo presionado y arrastro y puedo hacer que el segmento, la interpolación, el segmento de animación sea más grande, que no solo dure 24 fotogramas, sino 60 fotogramas. Ahora, si yo muevo el cabezal, no se ha animado nada, simplemente es porque no he hecho algún cambio en el elemento, ¿sí? Puedo hacer cambios de escala, cambios de traslación y cambios de rotación. Entonces, esta interpolación es automática, solo basta con que usted ubique el cabezal en cualquier punto, ¿sí? De la línea de tiempo, hace un cambio acá, ¿sí? Y ese cambio va a quedar grabado en un keyframe o en un fotograma en esta parte de aquí, ¿sí? En la línea de tiempo, en el segmento. Entonces, por ejemplo, yo quiero que al final, ¿sí? Este cuadro se traslade a este punto. Fíjese que lo moví, ¿sí? Y me genera un segmento, ¿sí? Un segmento en este punto.
Y si pongo a rodar la película, simplemente doy con Enter, ya me hace la animación automáticamente. Aquí me marca un rombito pequeñito, ¿sí? Eso quiere decir que eso es un punto, un fotograma clave en cierta manera, ¿sí? Pero es automático. Puedo decir que aquí en la mitad, esto, antes de hacer un cambio, fíjese que aquí que me generó esta línea. Yo esta línea la puedo hacer curva. Fíjese que estoy con la herramienta de selección, simplemente me ubico sobre la línea y la muevo y se convierte en un trayecto curvo. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo selecciono la herramienta de subselección? Con la herramienta de subselección puedo ir al punto, ¿sí? Después de haber hecho la curva, ¿sí? Puedo ir a este punto, puede ser a este o a este, porque son dos puntos que unen esa línea, ¿sí? Entonces puedo irme a este y me salen estos controladores que yo puedo manipularlos, ¿sí? Puedo manipular la trayectoria, ¿sí? Entonces ahí puedo dar Enter y se mueve por esa trayectoria que acabo de editar. Que quiero que por aquí en el centro el cuadro o el símbolo cambie de tamaño. Entonces, por ejemplo, yo aquí selecciono este cuadro, voy a la herramienta de transformación libre, hago más grande el cuadro y que miremos qué pasa. Está pequeño, se hace más grande y a partir de ese cambio de escala que hice, se mantendrá en el mismo tamaño, ¿sí? Entonces simplemente lo hago más pequeño y listo. Todo eso es automático, mire. Aquí me generó otro keyframe. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mover un keyframe o un fotograma clave de estos que tengo aquí? ¿Sí? Fíjese que si selecciono el fotograma, se selecciona todo el segmento. Pero yo solo quiero seleccionar este fotograma. Entonces simplemente presiona Control, hace clic sobre el fotograma y lo puede mover. ¿Sí? Este de acá usted también lo puede mover, este fotograma final, con Control, clic, mantiene presionado Control, hace clic y puede mover el fotograma siempre y cuando con el cursor, con la flechita blanca, le aparezca ese cuadrito punteado. Entonces ahí quiere decir que usted puede mover el fotograma. Entonces ese fotograma que era fotograma final ya no es un fotograma final y puedo irme al final de la trayectoria y cambiar algo en este elemento. Lo más pequeño si quiero. Entonces me generó otro fotograma. ¿Listo? Se llaman fotogramas claves o en inglés les llaman keyframes a estos de aquí también, ¿no? Pero en este caso nombremos los fotogramas clave, ¿sí? Que son lo que hemos manejado siempre. Eso en cuanto a la interpolación de movimiento. Hablábamos también de las propiedades de los símbolos. Esto es un símbolo, es un clip de película, ¿sí? Estos símbolos tienen las propiedades, unas propiedades artísticas o estilísticas que se llaman filtros, que usted los encuentra cada vez que usted selecciona un símbolo, ¿sí? Como yo lo estoy haciendo ahora. Usted acá tiene en el panel de propiedades este panel que dice filtros, ¿sí? Aquí usted no tiene ni un filtro aplicado todavía, ¿sí? Yo no tengo ningún filtro aplicado. Entonces, ¿cómo adiciono un filtro? Me voy a la parte inferior de este panel de filtros y doy clic en este icono que dice añadir filtro. Doy clic ahí y me salen estas opciones. Empieza con sombra, con desenfoque, con iluminado, con bisel, iluminado degradado, en fin. Yo le voy a dar este que dice desenfoque. Fíjese que me lo desenfoca un poco. Una vez le seleccioné desenfoque, aparece aquí el filtro y sus propiedades. El desenfoque en X y el desenfoque en Y. Puedo aumentarlos todos, ¿sí? Están enlazados, mire. Si quiero, pues puedo desenlazarlos para pues disminuirlo por separado en X, ¿sí? O en Y por aparte, ¿sí? Si no, ¿sí? Dependiendo del eje que yo quiera desenfocar. En este caso lo voy a dejar todos iguales. Simplemente basta con activar estas cadenitas de aquí. Aquí la resolución, medio, alto, en fin, eso ya depende de usted. Puedo irme hasta este punto, ahí sigue desenfocado,
¿sí? Y en ese punto yo selecciono nuevamente el símbolo. Fíjese que acá, acuérdense que aquí cambió de tamaño, ¿sí? No obstante, tengo que seleccionarlo y regreso acá y cambio a 0. Entonces ahí va de desenfoque a enfoque. De ahí en adelante sigue enfocado, pero puedo desenfocarlo nuevamente a este punto, en este punto. Entonces en este punto, donde yo tengo el keyframe, ¿sí? Selecciono el símbolo, me aparece nuevamente acá en filtros el símbolo, perdón, las propiedades de filtro, y puedo cambiarlo nuevamente. Entonces, desenfocado, enfocado, desenfocado, y aquí al final yo puedo decirle, selecciono el símbolo, creo que es más pequeño, selecciono el símbolo y le quito el desenfoque. ¿Sí? Siempre para acceder a los filtros que usted le ha aplicado al símbolo en algún punto de la línea de tiempo, ¿sí? Debe seleccionarlo el símbolo para que le salga acá en las propiedades. Si no lo selecciono, fíjese que no aparece nada. En este punto lo selecciono y me salen los filtros. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a filtros. Usted puede aplicar varios filtros, puede aplicar muchos más filtros. ¿Sí? Por ejemplo, en este punto yo puedo apliquémosle, aquí no la voy a ver, ¿no? Pero apliquémosle la sombra, otro filtro de sombra. Entonces aquí, presiono aquí y adiciono sombra. Aparece desenfocada. Acá aparece con sombra. Pero entonces yo quiero que en este punto no aparezca la sombra. Entonces lo selecciono. Me sale, ojo, que aquí me sale desenfoque con sus propiedades. Yo lo puedo despegar o minimizar, ¿sí? Y aquí tengo lo de sombra. Entonces en sombra yo le puedo dar que no tenga sombra, que sea un desenfoque de 0. Que el color de la sombra puede ser blanco, ¿sí? O puedo darle intensidad 0, ¿no? Cualquiera de las opciones es válida. Entonces yo puedo irme acá. Aquí puedo hacer el cambio en la sombra. Selecciono, le digo que el color sea negro, por ejemplo, o gris. Mira, ahí apareció la sombra. Puedo jugar con el desenfoque y puedo jugar con la intensidad, que está al 100%, pero puedo aumentarle más, mire. La distancia de la sombra, objeto, en fin. Listo, acá no tiene sombra, tiene una sombra blanca. Acá aparece con sombra. Y de ahí en adelante usted puede cambiar las propiedades de la sombra, como usted quiera. ¿Listo? Ya hemos visto lo que es interpolación de movimiento, los filtros, que usted puede usar los que usted quiera. Aquí va a encontrar muchos más. Acuérdese que puede minimizarlos o desplegarlos. Aquí tiene muchos más filtros, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que son las herramientas de animación de 3D. Como veamos, voy a abrir un nuevo documento. Como habíamos repasado en la clase pasada, las herramientas de 3D obedecen a los tres ejes, X, Y y Z. X pues sería digamos, la posición o la rotación en el eje horizontal, de izquierda a derecha. Y sería la posición o rotación en el eje vertical, de arriba hacia abajo. Y Z sería la rotación o posición o traslación en el eje de profundidad, o sea que un elemento esté más adelante que el otro, ¿sí? En fin, entonces eso nos genera un espacio ilusorio. Ahora, como principio básico, convertir el elemento que usted va a animar en un clip de película. Entonces selecciona F8, cambiamos el color, ¿sí? Selecciono F8, clip de película, esta vez démosle otro nombre, un nombre sencillo, C2, y clip de película, aceptar. ¿Listo? Bien, entonces, si usted se fija, la cuarta herramienta, ¿sí? En la barra de herramientas, es la herramienta de rotación 3D. Y si yo mantengo presionado el botón del mouse, tengo la herramienta de traslación 3D.
tengo, aquí no tengo un problema. Aquí voy a cambiar el color de este símbolo. Acuérdese que para editar un símbolo usted da doble clic sobre el símbolo, entra al símbolo, ¿sí? Y puede cambiar el color. Démosle un color azul. Damos un gris. ¿Sí? Para que no tengamos problemas al mirar los controles de traslación o de rotación. ¿Sí? Bueno, entonces salgo del símbolo. ¿Sí? Acuérdense, en escena, ahí, aquí arriba le daba en la flechita azul o en escena 1 y vuelve a la escena. Listo. Lo hago pues para que se puedan ver los controles de 3D. Entonces selecciono la herramienta traslación 3D, ya puedo ver la flechita roja, la flechita verde y el punto del centro es el eje Z. Entonces, la traslación en X simplemente es trasladar el elemento sobre el eje horizontal, sobre el eje X. La traslación en Y, pues mire, ahí me muestra, el cursor me muestra el eje. Si está ahí en la flecha roja, me muestra el eje X, en la flecha verde, el eje Y, y en el centro, en el punto del centro, me muestra el eje Z, ¿sí? Entonces, el eje Y, pues para movernos, para ubicar el elemento verticalmente, arriba o abajo, y el eje Z, el del centro, el puntico, se hace clic y le transporta el elemento hacia atrás o hacia adelante. Parece que lo escalara, pero no, simplemente lo mueve hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Hacia nosotros, hacia nuestra vista, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo animar esto, ¿sí? Aquí tenemos también lo que es rotación. Antes de animar, miremos lo que es rotación. Entonces, aquí tengo la línea roja, ¿sí? Que rota en el eje X, o sea, sobre la línea horizontal. Mire, si yo hago clic en la línea roja, aparece la X. Hago clic y muevo, fíjese, lo rota sobre la línea horizontal, ¿sí? O sea, sobre la línea horizontal está rotando. ¿Listo? Ahora, si yo me ubico en la línea verde, hago clic y roto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, rota ese elemento en el eje Y. Haga de cuenta que usted tiene una línea, la línea de Y la tiene aquí. Entonces, sobre esa línea va a rotar el elemento. Y el círculo azul es el que rota el elemento sobre el eje Z, que es el eje de profundidad, ¿sí? Es como si hubiera una línea desde el fondo de la hoja hacia nosotros. Entonces, sobre esa línea rota el elemento. ¿Listo? Entonces, sobre eso se basa todo lo que es la herramienta 3D y cómo puede ser animada. Entonces, hagamos una simple animación. Vamos a usar la herramienta la interpolación de movimiento. Hago clic derecho sobre el primer fotograma, crear interpolación de movimiento. Esto solo se puede animar con interpolación de movimiento, ¿sí? Solo con este método. Muevo esto hacia acá, la hago más grande. Y digamos que en este punto yo quiero, que se traslade el elemento hacia acá, ¿sí? En este punto yo puedo alterar esta trayectoria, acuérdese. Puedo con la herramienta de subselección seleccionar un punto y mover esto hacia acá, cambiar esa trayectoria, cambiar esa curva, ¿sí? Solo puede ser apenas usted genera el trayecto. ¿Listo? Entonces se mueve esto así. Puedo decir que en este punto, en el punto central, esto se transporte o se traslade hacia adelante. Eso quiere decir que voy a utilizar el eje Z hacia acá. Voy a moverlo un poco hacia acá también, en el eje X y hacia acá. Esto se me altera el trayecto, pero lo puedo ir controlando, ¿sí? Entonces fíjese, puedo mover el trayecto un poquito. Esto lo puedo mover más hacia acá. Eso ya depende de usted, cómo vaya cuadrando el trayecto de su
de su elemento a animar. Entonces ahí puede ser esto de acá, selecciono y le puedo dar más curva y esto lo bajo hacia acá. Esto de aquí, en fin. Bueno, entonces esto requiere, digamos, de trabajo, un trabajo minucioso, ¿no? Estos detallitos. Aquí atrás, bueno, le puedo decir que en esta parte le puedo decir que se vaya más atrás todavía. Entonces, si quiero que se vaya más al fondo, entonces sería el eje X, el eje Z, y puedo sacarlo de cuadro. ¿Listo? Será esto. Este será el recorrido. Bueno, entonces, ¿qué más? Hablábamos de lo que es la rotación. Entonces, la rotación, yo puedo seleccionar acá, mantengo presionado el botón del mouse, escojo herramienta de rotación 3D, me sale estos círculos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que aquí, este punto, puede ser sobre el eje Y, esto rote a este punto. ¿Sí? Acuérdense que seleccione aquí y arrastre hacia abajo. Ahora, voy hacia acá y termino de darle la vuelta. O simplemente el cuadro para que quede frente a nuestros ojos. Entonces aquí va rotando. Fíjese ese efecto que logra, combinando traslación y rotación 3D. Entonces hemos visto los tres, digamos, tres temas: la interpolación de movimiento, luego miramos lo que son los filtros y por último miramos las herramientas 3D que requieren una base, que es convertir el elemento en símbolo y que ese símbolo sea un clip de película. ¿Listo? Eso es todo lo que hemos visto. Practíquelo, estudie esta videoguía y téngalo en cuenta para sus futuras animaciones. Espero que les sirva este video y nos vemos en la próxima clase.